Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. En el podcast anterior pudimos ver lo que provocaba no estudiar la palabra de Dios y cómo esto afectó y sigue afectando a la iglesia hoy en día. Hoy quiero desarrollar un poco más esto partiendo de la primera parte del versículo Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es un versículo muy famoso que por lo general se aplica de una manera personal. Pero ¿qué pasa cuando esto se aplica para toda una congregación? Recordemos que Pablo está escribiendo aquí a toda la iglesia en Roma, no solo a individuos. La palabra conforméis en el griego original es la palabra susgematizo, que significa amoldar, vivir según el patrón de algo. Este verbo en griego habla de algo transitorio, que va mutando. Ahora, pensando de esta forma, ¿por qué una iglesia se iría amoldando de a poco a este siglo, al mundo? Bueno, eso ya lo vimos en el podcast anterior, por no estudiar la palabra de Dios. Al no estudiar la palabra de Dios no hay una transformación, ya que de esta forma se renueva nuestro entendimiento. Pablo aquí está diciendo, o estudian la palabra o se irán amoldando a este siglo. Pero ¿cómo es que una iglesia adopta la cultura del mundo, se conforma a este siglo? Bueno, últimamente esto es algo que se ve mucho. Las iglesias buscan que sus reuniones sean más atractivas para que las personas del mundo vengan y se sientan cómodas. ¿Qué es lo que hace sentir cómodo a una persona del mundo? Justamente las cosas del mundo. Con esto, las iglesias están dejando entrar cosas que hacen que se conforme a este siglo. La iglesia no está aquí para que sus reuniones sean numerosas. Si fuese así, el trabajo de nuestros hermanos que están siendo perseguidos no tendría sentido porque nunca podrían formar una iglesia con más de 30 personas. De hecho, una vez conocí un misionero que fundaba iglesias en esa parte del mundo y por la gran persecución que hay, las iglesias que fundaba no tenía más de 15 miembros, aunque ya había fundado 14 si mal no recuerdo. Tampoco la iglesia está aquí para ser un espacio agradable para socializar ni para hacer obras benéficas. La iglesia está aquí para glorificar a Cristo. Con esto en mente, ¿para qué se implementan todas estas cosas del mundo en la iglesia? ¿Para Dios o para los hombres? Bueno, creo que ya contestamos esa pregunta diciendo que era para atraer más gente a la iglesia. A la vez, esto ha afectado a las predicaciones, las cuales se han convertido en charlas motivacionales, muchas veces usando la Biblia como para decir que es una predicación en lugar de lo que es, una charla TED. Estas predicaciones se hacen para hacer sentir mejor a los hombres o para ayudarlos en su vida cotidiana, no para glorificar a Cristo ni exponer su palabra. Todo esto lo único que crea es un ciclo, en el cual cada vez hay menos estudio de la palabra, en consecuencia más cosas del mundo se suman a la iglesia y las predicaciones cada vez exponen menos la Biblia, y de vuelta al principio. Tristemente estas iglesias suelen tener un gran número de personas concurriendo que se van rumbo al infierno por nunca haber sido confrontadas por el Evangelio. Para terminar, una vez escuché a un pastor decir, lo único que debe ser atractivo de una iglesia es el Evangelio. Si la persona del mundo viene solamente porque le parece un lindo lugar, esa persona va a seguir rumbo al infierno por más cómoda que se sienta en la iglesia. Al mismo pastor también escuché decir que las personas no se deben sentir cómodas en la iglesia, sino confrontadas por el Evangelio y amadas por los hermanos. Buscamos que las personas lleguen al arrepentimiento y a la salvación por medio del Evangelio, y con esto glorificar más a Cristo. No buscamos llenar asientos. La cultura en la iglesia y la del mundo no se puede mezclar. Una cosa pertenece a Dios y otra a las tinieblas. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta a estas preguntas es ninguna. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.